Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos a la serie de eventos online de la Fundación Innovación Bankinter. Mi nombre es Ruth Bosque y en este evento de hoy continuamos hablando de nuestro informe más reciente, que es Agua, nuestro recurso vital en jaque, que os animo a descargar de nuestra página web. Este informe que hemos lanzado recientemente es el resultado de las conversaciones de nuestro último Future Trends Forum. En este foro reunimos a más de 40 expertos globales para debatir los desafíos más urgentes y las oportunidades clave en la gestión del agua, así como las soluciones más innovadoras necesarias para garantizar la sostenibilidad hídrica en un mundo cada vez más afectado por el cambio climático y el crecimiento poblacional. Antes de comenzar justamente este webinar, quisiéramos expresar la profunda preocupación por la reciente dana que ha afectado a Valencia y a otras zonas de España. Nuestros pensamientos están con todas estas personas y comunidades impactadas por este fenómeno y esperamos una pronta recuperación para todos los afectados. Continuando con el tema, desde la Fundación Innovación Bankinter y haciéndonos eco de este foro, hemos identificado una serie de recomendaciones clave para enfrentar estos desafíos a los que ahora mismo nos encontramos. Sería el primero adoptar un cambio de paradigma hacia la reutilización y eficiencia del agua, promoviendo la economía circular. El segundo sería asegurar la disponibilidad tecnológica adecuada para cada contexto local. El tercero sería promover tecnologías sostenibles en sectores con alta huella hídrica como la agricultura y la industria textil, por ejemplo. El cuarto sería fomentar la reutilización y desalinización como soluciones viables, integrando energías renovables. El quinto sería educar y concienciar a la sociedad sobre la importancia del agua y el consumo responsable. Y por último, mejorar la gobernanza del agua mediante marcos regulatorios sólidos y transparentes. Hoy tenemos el privilegio de contar con José Ramón Vázquez Padín, quien compartirá su visión sobre la innovación en el uso sostenible del agua. La transformación tecnológica está revolucionando la gestión del agua, impulsando una mayor eficiencia y sostenibilidad. Y durante este webinar descubriremos cómo las últimas innovaciones están redefiniendo el uso de este recurso vital y su impacto en diversos sectores. José Ramón también abordará los desafíos que enfrenta España en la gestión sostenible del agua, ofreciendo un análisis exhaustivo sobre el papel clave de la tecnología en la protección y conservación de nuestros recursos hídricos. José Ramón Vázquez Padín es gerente de desarrollo de negocio para la zona norte en Aqualia Industrial, con más de 20 años de experiencia en el sector. Ha liderado la implementación de tecnologías avanzadas que optimizan el uso y la gestión del agua. Su carrera se distingue por la innovación en procesos como la eliminación autotrófica de nitrógeno, biomasa granular y la precipitación de estruvita, además de su valiosa contribución al desarrollo del sector a través de publicaciones científicas y coautoría en patentes esenciales. Como experto en tecnologías hídricas, José Ramón nos va a hablar y nos presentará las soluciones más avanzadas que están transformando la gestión del agua, resaltando siempre su compromiso con la sostenibilidad y la mejora continua. Su labor ha ayudado a numerosas organizaciones a reducir su impacto ambiental y a mejorar su eficiencia hídrica, consolidándolo como un líder en la innovación tecnológica aplicada al tratamiento de aguas. Así que es una suerte para nosotros contar contigo hoy. José Ramón, bienvenido. Muchas gracias y te dejo que nos cuentes, por favor. Perfecto, pues nada, muchas gracias Ruth y un gran agradecimiento y felicitaciones a la Fundación Bankinter porque la verdad es que habéis hecho un informe pues juntando las ideas de los 40 expertos y expertas que ha quedado fantástica. Os animo a todos los oyentes hoy a leerlo con cariño porque la verdad es que yo creo que plasma una visión pues bastante tranquilizadora y esperanzadora de cara al futuro. No os voy a negar que tenemos retos muy importantes, pero dejadme, por favor, que os comparta pues algunos ejemplos. Yo, la verdad, soy un tecnólogo, digamos, convencido y quería enseñaros algunos ejemplos de cómo, gracias sobre todo al conocimiento desarrollado en España, además, íntegramente en su mayoría, pues tenemos nuevas soluciones que nos van a permitir lidiar con fenómenos como el de la dana, ¿no? Es decir, tenemos que afrontar un futuro en el que tenemos que mejorar muchas cosas y por lo tanto si lo hacemos con cabeza, con cerebro y con tecnología, pues seguramente nuestra respuesta será mejor, más sostenible
y tendremos pues menos problemas como los que hemos visto. Entonces, nada, os voy a contar un poco mi experiencia de estos 20 años dedicados al mundo del agua, en qué nuevas tecnologías hemos desarrollado y qué impacto pueden tener en la sociedad, ¿vale? Entonces, nada, agradeceros a todos los oyentes. Seguro que os habéis tomado un cafecito que os dará un poco de energía. Y antes de lanzarme a hablaros de tecnología, sí me gustaría, para todos aquellos que no estáis familiarizados quizás con lo que es Aqualia, pues daros un repaso rápido de qué es esta compañía global del agua, ¿vale? Entonces, aquí tenéis unos números gordos. Es una empresa que factura unos 1.500 millones de euros, que está presente en 18 países y que sirve una población aproximada de 45 millones, es decir, más o menos la población de España, pero repartida en 18 países. Entonces, gestionamos todo el ciclo del agua, desde la potabilización, la distribución de agua potable, la recogida de agua residual de vuestros hogares, industrias y su reutilización, si así se puede hacer. Por lo tanto, pues somos operadores de 300 potabilizadoras, más de 800 depuradoras, desaladoras y tenemos laboratorios acreditados. Incluso es curioso que también gestionamos centros deportivos, porque al final, como somos sobre todo operadores y tenemos contratos de concesión con administraciones públicas, pues muchas veces las alcaldías, las municipalidades nos dicen, oye, de paso que gestionas la potabilizadora, la depuradora, las redes, pues también gestionas la piscina municipal. Así que incluso somos gestores de centros deportivos en algunas localidades. Lo que os decía, estamos presentes en 18 países. España pues sigue teniendo un peso específico importante en la cifra de negocio, como veis ahí, un 62%, pero la verdad es que la pata internacional cada vez está creciendo más. Pues por supuesto Latinoamérica por afinidades de idioma, pero también en Medio Oriente, que sabéis que las inversiones en agua allí, las necesidades del recurso son muy importantes, hasta países como Georgia, Rumanía, República Checa o más cerca de nosotros, pues Portugal, Francia e Italia. Un par de referencias interesantes. No podía no mencionar a Vigo, que es la ciudad en la que vivo y en la que desarrollo mi actividad profesional principal. Aquí tenéis la imagen de la nueva potabilizadora que estamos construyendo. Hay que adaptarse a nuevos tiempos. Las ciudades crecen, las demandas de agua crecen, con lo cual hay que mejorar nuestras infraestructuras y deciros que la nueva potabilizadora de Vigo pues, es ya un referente a nivel nacional con membranas de ultrafiltración para poder garantizar la calidad de agua a una ciudad que ya sabéis que sobre todo en invierno con las navidades pues acoge, además de los 300.000 habitantes, muchos turistas y por lo tanto hay que dar el agua necesaria a toda esa población. Otro ejemplo bastante interesante es la desaladora de Alamein en Egipto, con una capacidad de 150.000 metros cúbicos al día, que además ha recibido premios a la mejor planta del mundo por la revista Global Water Index. Después otro ejemplo pues, de planta enorme también en la depuradora de Abu Rawash en Egipto con capacidad de tratamiento para 5,5 millones de habitantes. O sea, veis ahí la cantidad de decantadores que se han construido. Otro ejemplo en Colombia, esta vez en El Salitre, pues también una planta depuradora para 3 millones de habitantes, con lo cual ya veis que nos gustan los proyectos grandes y tenemos unas cuantas referencias pues, que por supuesto estáis invitados a visitar si os coincide pasar por estas localidades. Deciros también que yo me dedico a la pata de depuración industrial y que en industrias pues tenemos multitud de referencias en todo tipo de sectores, porque además el agua pues cada vez más, y lo comentaba Ruth, ¿no? Hay cada vez más presión y a las industrias se les exige y se les pide cada vez más reutilización de agua y minimizar el impacto hídrico de su actividad. Por lo tanto, veréis que tanto las petroquímicas como el sector textil, como el sector alimentación, pues tenemos multitud de referencias. Pero vamos a meternos en materia y os diré que tenemos tarea y una tarea pues compleja. ¿Por qué? Me voy a enfocar sobre todo en el campo que domino más, que son las aguas residuales, y ahí pues nos viene una nueva directiva europea. ¿Eso qué significa? Pues que Europa ha echado un ojo al cumplimiento de la vieja directiva, que es del 91, y ha visto que todavía seguimos incumpliendo la directiva del 91, ¿vale?
Y no os voy a mentir, o sea, España sigue incumpliendo en varios parámetros el cumplimiento de esta directiva y por lo tanto hay que seguir invirtiendo y seguir mejorando nuestras infraestructuras para cumplir con el saneamiento que exige Europa. Reitero que incumplimos la directiva del 91, ¿vale? Pues nos está cayendo una nueva. De hecho, os dejo aquí un enlace en la parte baja de la diapositiva en la que podéis ver a fecha de anteayer que ya está aprobada la nueva directiva, a día de hace un par de días. ¿Y qué nos pide esta directiva? Pues que mejoremos el tratamiento de agua de escorrentía. Pues eso está como muy en boca de todos hoy, ¿no? Con la noticia de la Dana y qué ha pasado pues con el colapso de los sistemas de saneamiento y el desbordamiento de los cursos fluviales naturales, ¿no? Entonces nos piden que mejoremos el tratamiento de esas escorrentías. Nos piden que bajemos el límite de vertido de nutrientes al medio natural, algo que en España todavía se incumple en algunas ciudades y municipios. Nos piden que eliminemos otros contaminantes nuevos que se han descubierto hace menos tiempo y que también nos están pidiendo que debemos depurar. Nos piden que mejoremos los sistemas individuales de tratamiento y además que hagamos el tratamiento del agua cumpliendo pues todas estas características sin consumir energía. Veréis que nos pide ser neutros en consumo de energía. Todo esto supone muchos retos técnicos y además, pues lo que os comentaba, que España sigue incumpliendo la directiva del 91, así que tenemos mucho trabajo por delante para poder cumplir esta nueva directiva cuando todavía estamos parcialmente incumpliendo la antigua, ¿vale? Así que os voy a dar, pues, unas cuantas soluciones que nos pueden ayudar a cumplir con todos estos requisitos que nos pone ahora Europa con su nueva directiva. Deciros que en línea con los microcontaminantes, la Unión Europea es muy consciente del potencial que tienen las aguas residuales para seguimiento de pandemias y la COVID ha sido un buen ejemplo. Os quería contar que en la depuradora municipal de Vigo hemos rastreado el virus SARS-CoV-2 en toda la red de saneamiento y en colaboración con la Universidad de Vigo hemos visto que en apenas pues 2 o 3 semanas, veis aquí que el estudio se hizo en las Navidades del 21 y aquí pues claro al alcalde de Vigo no le podemos decir que en solo 3 semanas debido a la afluencia masiva de gente para ver las luces, pues la variante Omicron se había expandido por toda la ciudad, ¿no? ¿Qué os quiero decir con esto? Que el agua residual es un elemento muy interesante para rastrear todo tipo de enfermedades, fármacos o incluso consumo de sustancias psicotrópicas y por lo tanto es una herramienta que la Unión Europea es consciente de que nos puede dar mucha información a nivel municipal en el futuro y por lo tanto que sepáis que nuestros laboratorios de aguas residuales ya están preparados para hacer la monitorización y seguimiento de este tipo de parámetros. Algo que os tengo que reconocer que cuando empecé mi actividad profesional hace 20 años era impensable que en una depuradora de aguas residuales se pudiese hacer una monitorización con PCRs y máquinas biotecnológicas muy avanzadas. Pero la tecnología ha avanzado muy rápido y hoy esa herramienta está disponible. Os voy a contar ahora algo que yo creo que es muy aplicable a todas las ciudades de España en las que llueve mucho. Sabéis que en el norte de España llueve mucho, quizá no las riadas como la que cayó en Valencia, pero Vigo, pues que sepáis que es de las ciudades en las que más llueve de toda España. Con lo cual es muy importante hacer una gestión inteligente del saneamiento y no seguir haciendo lo que hemos hecho durante décadas o incluso siglos, ¿no? Que es lo que proponían los romanos de llevarnos todo el agua residual mezclada a un punto muy lejano de nuestras ciudades. ¿Por qué? Porque eso está causando problemas. Entonces, os voy a hablar un poco de un proyecto de innovación que además me gustaría destacar la importancia de la colaboración. En este proyecto somos 3 socios, lo coordinamos nosotros, pero tenemos a un operador danés, VCS, puntero a nivel mundial, y el Instituto Tecnológico de Galicia con sede en A Coruña. Entonces nos hemos aliado los tres, tenemos un presupuesto de 3 millones de euros, un proyecto que está a punto de terminar, que se acabará como veis ahí, a finales de febrero del año que viene. Entonces, lo que hemos propuesto en este proyecto es cómo puedo aprovechar la infraestructura que tengo, porque en España la infraestructura de saneamiento está construida en su mayoría
Pero es verdad que hay muchos alivios de agua no tratada porque la mayor parte de la red de saneamiento es unitaria, se mezcla el agua de lluvia con el agua residual. Tenemos que evitarlo. ¿Y cómo podemos evitarlo? Pues proponemos monitorizar y modelizar matemáticamente las redes para saber exactamente dónde tengo problemas de infiltraciones y poder solucionarlos. Es importante que el agua de lluvia no entre a la red de alcantarillado, máxime cuando la nueva directiva europea nos pide que seamos neutros en consumo de energía. Por lo tanto, si yo introduzco agua de lluvia en mi depuradora, no voy a poder extraer energía de ahí, con lo cual no voy a poder cumplir la nueva directiva. Entonces, aquí proponemos dos actuaciones, una en la red y otra en la propia depuradora. En la propia depuradora lo que voy a hacer es convertir la tecnología convencional de lodos activos. Deciros que es una tecnología que tiene más de 100 años, pero que está presente en el 99,9% de las instalaciones de depuración. Con lo cual tenemos que darle una vuelta de tuerca. Y lo que proponemos es, para no tirar una infraestructura que muchas veces no ha cumplido todavía su vida útil, voy a ver cómo puedo aprovechar la que tengo, pero hacerla más eficiente para que pueda tratar más agua en menos espacio. ¿Con qué objetivo? Pues reducir consumo de energía, emisiones de gases de efecto invernadero y además evitar los vertidos de agua no tratada al medio ambiente, que puede dañar la fauna y flora de los medios receptores, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos hecho en Aqualia? Este proyecto se está ejecutando en Moaña, un municipio de 20.000 habitantes en la ría de Vigo, que en verano recibe pues, una afluencia turística importante, y lo que hemos hecho es sensorizar y modelizar matemáticamente toda esta red que veis en rojo en esta imagen, que son un montón de kilómetros, para poder saber exactamente cuánto fluido está pasando y con qué concentración de contaminación, ¿vale? ¿Esto qué nos ha permitido? Pues hacer simulaciones matemáticas avanzadas de qué ocurre en momentos de lluvia para saber en qué momento mi red de alcantarillado está en problemas y puede haber descargas al medio ambiente de agua no tratada. Y además detectar todas las infiltraciones de agua de lluvia y de agua de mar que dificultarían el tratamiento de esa agua y nos pondría problemas en la depuradora. ¿Para qué? Para que la inversión que tengo que hacer en la red de saneamiento para su reposición y modernización la haga teniendo datos fehacientes de dónde están los problemas. Y por lo tanto mis inversiones van a ser pues, más inteligentes y más sostenibles. Aquí quisiera destacar que Aguas de Galicia, el ente regional a cargo del ecosistema del agua, pues ya en sus directrices recientes que han publicado hace pocos meses, destacan que van a poner un objetivo a las redes de agua residual para evitar esas fotos que veis ahí, ¿no? La foto de arriba es el Estadio Balaídos en Vigo inundado y la foto de abajo es una piscina de Santiago que también está inundada. Entonces, lo que nos pide es precisamente lo que os comentaba en el proyecto, que el volumen de agua que circula por las redes sea agua residual y que la infiltración de agua de lluvia o de agua salina sea mínima, con lo cual es probable que en breve estas directrices, que de momento son directrices técnicas, se acaben convirtiendo en reglamentaciones y, por lo tanto, de obligatorio cumplimiento. Otra actuación dentro del proyecto que estamos ejecutando es en la propia EDAR, tal y como os comentaba. ¿Y ahí qué vamos a hacer? Pues convertir la tecnología convencional, que tiene unos 110 años de antigüedad, en una tecnología nueva, que además me llena de orgullo porque estas fotos que veis aquí pequeñitas son de mi tesis doctoral, en la que trabajamos para concentrar las bacterias que hacen la depuración en agregados o gránulos. ¿Qué ventajas tiene convertir un lodo disgregado en un gránulo capaz de acumular millones de bacterias? Pues que la sedimentación de esos agregados es mucho mejor, por lo tanto la necesidad de decantación y de área de decantadores se disminuye mucho, por eso veis en la figura de abajo que no hacen falta todas estas unidades, porque gracias a la buena decantación del lodo nos las podemos ahorrar y por lo tanto ese volumen ocioso que quedaría en la edad se podría utilizar como tanque de tormenta para acumular agua en época de lluvia y que no desbordase.
Nos permite tener altas concentraciones de biomasa y, por lo tanto, eliminar más carga contaminante en menos área. Por lo tanto, mejoramos la eficiencia de nuestras instalaciones y también su resiliencia, por supuesto, porque seremos capaces de tratar más agua teniendo en cuenta que el patrón de lluvias está cambiando por el cambio climático. Con lo cual, no voy a invertir en nuevo hormigón, sino que voy a invertir en nuevas tecnologías que me permitan sacarle más rendimiento al hormigón que ya tengo construido, con lo cual me estoy adaptando a las nuevas condiciones climáticas. Destacar también que el crecimiento de bacterias de esta forma ordenada nos permite tener varios procesos de depuración en el mismo agregado, con las consiguientes ventajas en consumo de energía y en producción de gases de efecto invernadero. No quiero entrar en detalle para todos aquellos que tengáis curiosidad científica acerca de cómo se define matemáticamente todos los procesos de depuración que ocurren dentro de estos agregados. Tenéis aquí la lista de 24 ecuaciones diferenciales para todos los procesos de crecimiento, catabolismo y decaimiento de la biomasa, y os dejo el enlace a mi tesis doctoral por si queréis ahondar un poco más. Entonces, con estos mimbres, lo que hemos hecho en Moaña es decir, vale, conozco la tecnología, sé cómo plasmarla, vamos a ejecutarla, pero en un entorno real. Con lo cual, lo que hemos hecho es, hemos cubicado dentro de un carrusel existente un reactor granular, le hemos aplicado tecnología CFD de fluidodinámica para determinar cómo configurar mi unidad, y mi objetivo es que esta unidad, que tiene mucho menos tamaño que la original, sea capaz de tratar la misma cantidad de agua y por lo tanto pueda multiplicar por 6 la capacidad de tratamiento de mi reactor. Es decir, que ocupando la misma área voy a tratar 6 veces más contaminación. Otro ejemplo en línea con estas actuaciones que os quería mostrar es otro proyecto en el que también estamos trabajando con los daneses y con el Instituto Tecnológico de Galicia, pero en este caso es un proyecto de Horizonte Europa, también financiado por la Unión Europea, pero en otro programa en el que somos muchos más socios. Y aquí el objetivo es lidiar con las escorrentías. ¿Qué hacer con el agua de lluvia? Por lo que os decía, para evitar que entre al sistema de alcantarillado. Entonces vamos a desarrollar nuevos sensores y equipos de monitorización avanzada para ver qué contamina esas escorrentías, pues los microplásticos de las bandas de rodadura, posibles restos de pesticidas, herbicidas o lo que nos pueda venir de los tejados de las casas. Entonces vamos a desarrollar nuevas metodologías de análisis y, sobre todo, lo que más interesante yo creo que es desarrollar nuevas soluciones de drenaje urbano sostenible para que nuestras ciudades dejen de ser totalmente impermeables y que, por lo tanto, podamos derivar parte de las aguas de lluvia al medio directamente sin necesidad de pasar por la depuradora. También utilizamos cartografía y sistemas informáticos para monitorizar y modelizar el comportamiento de estos contaminantes y evaluar, por supuesto, los riesgos asociados a todas estas escorrentías, ¿vale? Aquí simplemente un esquema para que veáis de lo que estamos hablando y cómo puedo integrar soluciones de drenaje sostenible en mi red de saneamiento para evitar que el agua de lluvia entre en mi red, en mi depuradora urbana municipal, ¿vale? Que hay que tener cuidado, evidentemente, porque las aguas de escorrentía de polígonos industriales no tienen por qué tener la misma composición que las de viviendas unifamiliares. Entonces, es importante el mapeo de todas esas sustancias y cuáles pueden ser dañinas para el medio ambiente. Entonces, os quería hablar de un ejemplo que me toca relativamente cerca y al que le tengo mucho cariño, y es que a los que seáis de Santander o conozcáis la ciudad, pues hay la zona en la que se construyó hace unos años la fase 1 del Parque de las Llamas, que fue una inversión importante para la ciudad de 30 millones de euros y que implicó la colaboración de muchas demarcaciones dentro de la municipalidad, algo que para mí es fundamental, porque hay que poner en común la gente de obras, la gente de aguas, la gente de parques y jardines, urbanismo, con lo cual todos tienen que estar alineados, y lo que se hizo fue una zona degradada de la ciudad que recogía pues, un arroyo de escorrentía de lluvia que venía a veces parcialmente contaminado
con arrastres de agua residual, hacía que esta zona de la ciudad pues, estuviese degradada y de poco valor, ¿no? Pues decidió construir un humedal artificial, este parque verde que veis en la imagen, con una inversión importante, pero permitió que toda esta zona se revalorizase y que ahora pues, sea una zona verde, que además toda la vivienda construida alrededor pues tenga un valor económico muy superior al que tenía antes. Así que este tipo de actuaciones nos permiten a la vez lidiar con la escorrentía de agua de lluvia y además aportar un beneficio social y económico a al propio ayuntamiento. De hecho, ha funcionado tan bien que se está incluso valorando una fase 2 que supondría una inversión de 50 millones de euros. Es un muy buen ejemplo, aquí ya sabéis, hay que aprender de los mejores y la verdad es que los daneses en esto nos llevan mucha ventaja y lo que hacen en Dinamarca es que cuando tú construyes una vivienda unifamiliar o un edificio, tienes que tratar tu escorrentía en tu propio jardín y si no lo haces, tienes que pagar para que el ayuntamiento pueda colocar estos espacios ajardinados en las medianas o en las calles. Entonces ellos tienen cuantificado perfectamente cuánta superficie la ciudad es impermeable y todo eso hay que compensarlo con superficie verde que pueda infiltrar el agua de lluvia al terreno. Es muy importante este tipo de actuación precisamente para evitar los aluviones y las avenidas de agua en momentos de picos de lluvia. Esto con respecto a cómo mejorar el saneamiento y la resiliencia de las infraestructuras existentes. Ahora voy a cambiar de capítulo y os voy a contar mi opinión acerca de las ventajas que tendrían integrar los biorresiduos y el agua residual para su tratamiento conjunto. Y aquí os voy a hablar de otro proyecto de innovación financiado por el programa LIFE europeo, en el que somos los socios que veis ahí abajo. Proyecto coordinado por Aqualia con el canal de Isabel II, dos pymes, una Symbiente portuguesa y Viena Water Monitoring Solutions austríaca y dos universidades españolas, la de Santiago de Compostela y la de Valencia. Entonces aquí lo que queremos es mezclar los biorresiduos. Sabéis además que este año ha entrado en vigor una nueva directiva europea que obliga a tratar los biorresiduos de forma separada. Hay un contenedor marrón en la mayoría de ciudades españolas. Pues creemos que el mezclar el agua residual urbana con esos residuos permitiría tener un tratamiento que convertiría la materia orgánica en biogás. Se podría producir hasta 1 kWh de energía por cada metro cúbico de agua tratada y además se podría tener un efluente acuoso que podría servir para diferentes objetivos en función de los parámetros legislativos de vertido. Si no tenemos limitación de nutrientes, se podría utilizar para fertirrigación y si tenemos que enviar el agua a un medio receptor denominado zona sensible, tendríamos que eliminar nitrógeno y fósforo y para eso tenemos tecnologías disponibles. Aquí os quería enseñar la plataforma que tenemos montada, que es capaz de tratar hasta 300 habitantes equivalentes en esta plataforma que veis aquí. Y aquí un ejemplo de cómo queda el triturado de la fracción orgánica para su incorporación al torrente de agua residual. ¿Cómo lo hacemos? Pues con tecnologías patentadas y además es un orgullo para mí deciros que tenemos patentes compartidos con universidades españolas. Por lo tanto, tecnología 100% made in Spain para luchar contra Trump, por ejemplo, que ahora vendrá con el proteccionismo americano, pues vamos a sacar pecho y decir que en España también se desarrollan tecnologías hechas 100% en el país. Entonces, con la Universidad de Valencia hemos desarrollado una tecnología que combina procesos de depuración anaerobios que convierten materia orgánica en metano con membranas de ultrafiltración que permiten un efluente libre de sólidos y patógenos en su mayoría. Con lo cual, del tratamiento del agua mezclada con los biorresiduos, obtendremos bioenergía en forma de biometano, agua tratada apta para ser reutilizada para riego de campos de golf, por ejemplo, y biosólidos que se pueden utilizar para fertilización. Deciros que la tecnología anaerobia de membranas pues, está siendo todo un éxito. Tenemos todas esas referencias ya tratando diferentes tipos de aguas residuales, tanto industriales como incluso lixiviados de vertederos como agua urbana, y que además en Torrent, en Valencia, que se ha hecho famosa desgraciadamente también en las últimas semanas,
pues se está ejecutando la primera unidad a escala real de España. Incluso yo diría que por escala del mundo para tratamiento de agua residual urbana. Así que en España también sabemos desarrollar nuevas tecnologías. ¿Qué pasa? Que si tenemos que eliminar nitrógeno, pues la eliminación de nitrógeno en depuradoras suele implicar un consumo energético muy alto. ¿Y por qué? Porque necesitamos eliminar esta molécula, el amonio, el NH4+, que en general se hace llevándolo hasta nitrato para luego reducirlo hasta nitrógeno gas, lo cual no parece muy eficiente. Y lo que nos ha permitido mejorar este ciclo que se utilizaba de forma convencional en las depuradoras es el descubrimiento de una nueva bacteria que se ha bautizado como Anamox, que es capaz de hacer lo que llamamos un cortocircuito en el ciclo del nitrógeno, combinando amonio y nitrito para transformarlo como nitrógeno gas. Deciros que en las depuradoras de aguas nos apoyamos mucho en las bacterias porque las bacterias tienen detrás de sí millones de años de evolución que les ha hecho muy eficientes en su trabajo. Por lo tanto, son poco consumidoras de recursos. El descubrimiento de esta bacteria en el año 95 nos ha permitido mejorar mucho la eficiencia en el tratamiento de nuestras aguas. Aquí os quería hacer un repaso, que me gusta mucho hacer un repaso histórico. Aquí veis que en el 1914 es cuando se inventa el proceso de fangos activos. Me hizo mucha gracia saber que en el año 77 un señor llamado Broda, haciendo balances matemáticos y de energía de las bacterias, predice la existencia de la bacteria Anamox, pero nadie la había descubierto todavía. En el año 95, con la mejora de las técnicas de biotecnológicas, se descubre y se confirma la existencia de la bacteria Anamox, y los holandeses, que son, pues la verdad es que son muy rápidos implementando innovaciones, pues en el año 2001 ya construyeron la primera unidad Anamox a escala industrial del mundo. Hoy hay centenares de referencias en el mundo. En España, ¿qué hemos hecho? Pues en el 2000 la Universidad de Santiago arranca una línea de investigación en este tema. En el 2004 se consigue en este reactor chiquitín de 1 litro el primer lodo enriquecido en Anamox, y ya en el 2010 se da el salto, Aqualia entra en la ecuación, yo acabo y paso de la universidad a la empresa y montamos la primera unidad piloto de 200 litros. En el 2015 construimos la primera planta industrial y hoy ya tenemos varias referencias. Entonces no vamos tan rápido como los holandeses, pero también sabemos hacerlo. Deciros que aquí también, si tenéis curiosidad por ver las tripas de nuestra tecnología que tenemos patentada con la USC, pues lo podéis descargar en mi tesis doctoral. Y aquí tenéis pues una biomasa que es capaz de hacer la eliminación de nitrógeno en una sola unidad, ya que los dos procesos, el de nitrificación parcial y Anamox, ocurren en diferentes capas dentro de estos agregados, que además son muy bonitos y tienen este color rojizo. Aquí pues podéis ver algunas de las referencias que hemos ido desarrollando en diferentes campos a lo largo de los años, tanto para depuradoras municipales como industriales y también tratamiento de lixiviados de vertederos. Esto con respecto a procesos biológicos aplicados a la depuración de aguas residuales. Ahora, un tema que se mencionó bastante en el foro Bankinter y que también es una solución interesante, especialmente para edificios pues, con muchas viviendas, que es el tratamiento descentralizado para tratamiento de aguas grises y negras. ¿Qué quiero decir con esto? Pues os animo a venir a Vigo a visitarnos, así veréis la potabilizadora, la depuradora, y además hay un parque industrial promovido por Zona Franca de Vigo, en el que veréis un edificio que es como un vivero de empresas, en el que, a diferencia de los edificios convencionales que solo tienen una tubería para saneamiento, aquí hay dos tuberías. Las aguas grises van por una tubería y las aguas negras van por otra tubería. ¿Y qué ventajas trae esto? Pues que las aguas grises se tratan y depuran en el sótano del edificio y se reutilizan para rellenar las cisternas de los váteres, porque pensémoslo, ¿para qué necesitamos agua potable en la cisterna de un váter? Entonces, es muy interesante ver cómo hay países o regiones como California en las que estas actuaciones ya son obligatorias para edificios de más de 10 plantas. En España, Sant Cugat recogió el guante
y también ha legislado para obligar a las torres altas de edificios a que el agua gris se pueda reutilizar internamente para minimizar la huella hídrica de estas instalaciones. Muchas cadenas hoteleras también se están adhiriendo y la verdad es que este polígono industrial de Zona Franca ha tenido mucho éxito por su cuidado de la sostenibilidad y del medio ambiente a la hora de ejecutar el polígono. Así que os animo a visitar la web del proyecto Run for Life, en la que describimos ampliamente los tratamientos separados de las aguas grises y negras. Quería hacer hincapié en que también hemos desarrollado en esta línea con la Universidad de Santiago una patente para recuperar el fósforo de las depuradoras, en este caso del agua negra también sería posible, como un fertilizante mineral de alto valor. ¿Por qué os cuento esto? Pues deciros que para que la Unión Europea aprobase la venta de este producto como un fertilizante han hecho falta más de 10 años de estudios para asegurarnos de que es seguro quitar la etiqueta de residuo de este producto sacado de una depuradora de aguas y poder introducirlo en el mercado. Así que la economía circular es posible, hay que demostrar que es segura, pero se puede hacer y os animo a todos a desarrollar nuevas tecnologías que permitan quitar ese San Benito de la etiqueta de residuo para poder volver a introducir en el proceso productivo nuestros recursos que son perecederos y muy valiosos. Finalmente, el mundo en el que me estoy metiendo ahora en la empresa con el tratamiento de aguas industriales, deciros que en Aqual Industrial pues, podemos hacer el pretratamiento del agua, su adecuación para aguas de caldera o incluso usos que requieren de agua de muy alta calidad como las torres de refrigeración y que estamos especializados tanto en procesos de separación físico-química, filtración, carbón activado, intercambio de cationes, ósmosis inversa, para todo tipo de aplicaciones. Lo mismo en depuración de aguas. Tenemos todo tipo de tecnologías. Es muy importante tener una caja de herramientas llenas de tecnologías para poder aplicar la mejor solución a cada caso. Y hay que estudiarlo bien porque una solución no vale para todo. Tenemos desde tratamientos físico-químicos, anaerobios, aerobios, con membranas, etc. ¿Y cuál es la tendencia actual? La tendencia actual es a minimizar el impacto y, por lo tanto, a poder reutilizar el agua. Entonces, os voy a contar quizá uno de los casos más extremos que tenemos en la península, que es el polo químico de Tarragona, en el que una entidad llamada Aitasa, que es un conglomerado de empresas químicas dedicadas, pues algunas muy famosas, ¿no? Como veis ahí, Repsol, Dow, BASF, Cross, Bayer, etcétera, se han puesto de acuerdo, y yo creo que esto es muy importante, para construir una depuradora común. Es decir, hay una entidad, Aitasa, que ha sacado un contrato para la construcción de una depuradora que trate el vertido conjunto de todas estas industrias. ¿Por qué? Porque además la legislación se ha endurecido, como veis ahí, en el 2020, van sacando cada vez más restricciones y límites más restrictivos y por lo tanto la unión hace la fuerza y tratar todos esos vertidos de forma conjunta pues es mucho más fácil que cada uno lo haga por separado. Entonces, aquí nosotros hemos construido la depuradora. Fijaros que es una depuradora que trata pues, del orden de 1.500 metros cúbicos hora de agua residual del polo petroquímico, un agua pues, contaminada con hidrocarburos y sustancias pues, complejas. Y aquí podéis ver el área ocupada, un tanque de emergencia, la recepción de agua bruta, tanque de homogeneización, una flotación con una patente propia, el sistema DAFAS de flotación por aire disuelto que permite una eliminación muy efectiva de hidrocarburos, los reactores biológicos, las membranas de ultrafiltración, incluso filtros de carbón activo para sacar un agua ultrafiltrada de óptima calidad. ¿Por qué nos hemos decantado por membranas de ultrafiltración? Pues por la compacidad y por la independencia de la buena o no decantabilidad del lodo. Esto ya está construido, os animo a venir a verlo a Aitasa, al polo químico de Tarragona, pero es que ahora Aitasa quiere dar una vuelta de tuerca más y quiere que ese efluente tratado se pueda reutilizar directamente en la industria. Aquí os dejo unas fotos más de cerca de las membranas de ultrafiltración y de los reactores biológicos y los DAFAST, la verdad es muy bonito de ver. Y lo que os decía, que ahora
nos piden una vuelta de tuerca más y que estudiemos qué habría que hacer para poder osmotizar y reutilizar el 100% del agua producida en esa planta de tratamiento. Y estamos inmersos en el estudio para definir exactamente la línea de tratamiento y nos están pidiendo incluso pues caudales punta de 2.111 metros cúbicos hora. O sea que incluso si en un polo petroquímico somos capaces de reutilizar el agua, pues ya sabéis que cualquier opción de reuso es viable. Os animo a hacerlo. Y finalmente, el último ejemplo del que os quería hablar es el de una industria conservera. Deciros que todas las industrias grandes que viertan al mar, pues también se les ha recortado límites de vertido y por lo tanto desde el 4 del 12 del 23 los límites de vertido han bajado pues en muchos casos un orden de magnitud, con lo cual la presión sobre todas estas industrias de la leche, alimentación, bebidas, etcétera, pues es muy alta. Deciros que en Galicia tenemos mucha industria conservera y les hemos hecho a una de las conserveras más grandes del litoral del mundo, pues un estudio con 3 alternativas, unas más caras en CAPEX y otras más baratas. Hemos hecho un estudio de alternativas con procesos anaerobios, aerobios o físico-químicos y aerobios. Deciros que la línea más sostenible es la que combina procesos anaerobios y ELAN, Anamox, pero no era la más barata en CAPEX. Tampoco había mucha diferencia, pero sí había mucha diferencia en OPEX. ¿Qué pasa? Que el cliente industrial tenía que apostar por una línea innovadora, porque al final anaerobio más ELAN en una industria conservera, pues no había ninguna referencia en el mundo, con lo cual sería la primera. Pero les hemos hecho el estudio, les hemos hecho el pilotaje y aquí podéis ver el esquema 3D de la depuradora que ya está prácticamente finalizado. Estamos acabando con el gasómetro, de construir el gasómetro y de integrar la línea de biometano en la planta. Deciros que en cuanto a consumo de energía, una línea con anaerobio más ELAN pues consume menos energía de la que produce. Aquí veis el 0,39 es el consumo, el 0,54 es la producción en forma de biometano, frente a una línea físico-químico y biológico que consume 1,3 y produce 0. Con lo cual es muy importante apostar por la sostenibilidad y por los nuevos procesos. Además, deciros que la línea elegida de anaerobio más ELAN solo produce pues, 1/3 del fango que produce una depuradora basada en físico-químico más biológico, es decir, una planta estándar. Así que apostemos por la innovación y la sostenibilidad en nuestros procesos. Y con esto, daros las gracias y encantado de contestar vuestras preguntas. Aquí tenéis mi correo por si tenéis interés en trasladarme algún comentario por correo. Muchas gracias. Gracias a ti, José Ramón. Tengo aquí unas preguntas que nos han ido haciendo. Quería empezar con esta. ¿Qué tan urgente es desde tu perspectiva la adopción de nuevas tecnologías en la gestión del agua para enfrentar los desafíos actuales del cambio climático? Pues yo creo que claramente es imprescindible. Es decir, me da mucha rabia que seguimos ejecutando gran parte de nuestra estrategia en agua, pues como hacían los romanos, ¿no? Con trayendo el agua desde grandes distancias y llevándonosla muy lejos de los núcleos de población para tratar. Entonces, yo creo que hay que hacer un uso mucho más circular, quizá los ciclos tienen que ser mucho más pequeños. No tiene sentido que usemos agua potable para todo. Potabilizar el agua, pues primero que tienes que extraerla del medio ambiente, por lo tanto se la estás quitando a los recursos naturales que viven de ella. Y yo creo que hay que intentar minimizar nuestro impacto, ¿no? Como sociedad en el medio ambiente. Por lo tanto, pues ver cuál es la mejor solución. Por ejemplo, os cuento el caso que mejor conozco, que es el de Galicia. En Galicia sabéis que la población está muy dispersa y muchas veces los ayuntamientos quieren dar agua potable y saneamiento a todo el mundo, aunque sea la última casa que está a 10 kilómetros. Entonces, yo creo que hay que apostar por la mejor tecnología en cada caso, abrazar las nuevas tecnologías. Os reconozco que el sector del agua, por lo general, es un sector bastante conservador, cuesta apostar por nuevas tecnologías, pero yo creo que la evolución está siendo más rápida que nunca. Ya sabéis que
Tecnologías como las membranas de ultrafiltración, de ósmosis inversa, se están imponiendo en el mundo entero. Tenemos muchos proyectos en Medio Oriente porque allí no tienen agua, con lo cual tienen que espabilarse mucho con las nuevas tecnologías. Tampoco tiene sentido para mí aplicar la desalación de agua de mar en todas partes. Es mucho más fácil desalar agua salobre o otro tipo de aguas. Incluso el propio agua residual se podría desalar para producir nueva agua. Tenemos un muy buen ejemplo en España, como es Murcia, donde se reutiliza el 90 y muchos por cien del agua residual que se genera, especialmente para riego agrícola, con lo cual es muy importante estudiar caso a caso y elegir siempre la mejor solución tecnológica. Y no tengamos miedo de aplicar nuevas tecnologías. No hagamos lo mismo que han hecho los ingleses desde hace 110 años porque es un proceso bien establecido. Abracemos los proyectos colaborativos, probémoslo, hay financiación para hacer estudios piloto y apostemos por las nuevas tecnologías que nos van a permitir minimizar los impactos de nuestra actividad. Sí, justo hace 2 semanas tuvimos un webinar con Pedro Simón de Samur y nos contó este porcentaje tan elevadísimo, ¿no? de la reutilización de agua que tenían ellos. Es un ejemplo fantástico. Otra pregunta en relación con la inteligencia artificial. ¿Cómo se está utilizando la inteligencia artificial y otras herramientas digitales para optimizar la gestión y distribución del agua? Pues te cuento, mira, sabes que en España se está apostando fuerte por la digitalización del sector del agua. El Ministerio ha lanzado ya un par de PERTEs con 300 y 400 millones de euros, si no me equivoco, y se está apostando fuerte por sensorizar. ¿Qué ocurre? Que cuando sensorizas todas las redes de, imaginaros, ¿no? Lo ideal que sería tener sensorizados todos los kilómetros de tuberías de agua potable y de saneamiento de toda España. Imaginaros la cantidad ingente de datos que eso significa. No tenemos personal suficiente para poder interpretar toda esa información. Entonces, es muy importante entrenar a modelos de inteligencia artificial. Además, por suerte, en España tenemos centros punteros en inteligencia artificial, universidades, centros tecnológicos. Entonces, es muy importante entrenar a los algoritmos para que sepan interpretar esa información. Toda esa sensórica que estamos comprando, primero hay que mantenerla y segundo, hay que interpretar la información que te da. Entonces, tenemos que usar esos modelos de inteligencia artificial para saber interpretar la información y además trabajar con escenarios pues, de desastres, ¿no? Pues, ¿qué pasa si viene una dana parecida a la que cayó en Valencia? Pues, ¿cómo puedo aprovechar la infraestructura que tengo? Y además hoy, por suerte, los poderes de computación han mejorado un montón, con lo cual es bastante sencillo de decir, tengo toda esta capacidad de almacenamiento de agua, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo tengo que divertir los flujos, llevarme el agua a otro sitio? Os cuento un ejemplo. Hay ciudades en las que utilizas la propia red de alcantarillado como pulmón. Entonces puedes, si está lloviendo mucho en un área concreta de la ciudad, utilizo la red de alcantarillado como pulmón para llenarla y así tengo ese pulmón y no inundo un área de la ciudad porque está lloviendo mucho en ese área en concreto, ¿no? ¿Qué pasa? Que para eso tienes que tener por debajo las tripas, tienes que tener las bombas con capacidad suficiente, válvulas que te permitan acotar las zonas a las que diviertes esa cantidad de agua, con lo cual hay que combinar y utilizar la inteligencia artificial especialmente para crear modelos avanzados de qué ocurriría en determinadas casuísticas dentro de mis redes, por ejemplo. Ujú. Tengo varias preguntas en relación al tratamiento de aguas residuales. Las intento agrupar. Una es la reutilización de estas mismas podrá llegar a ser de calidad para ser agua potable. Sin Eh, duda, eso ya está siendo. O en sea, otro, deciros que en el mundo ya, bueno, no sé si quieres hacer otra en línea con esto o no, te contesto. espero a Vale, a la respuesta. No. vale, pues os cuento, eso ya está ocurriendo. Ya hay países, Singapur, por ejemplo, está reutilizando el agua residual para potabilizarla. En California también hay ciudades que lo hacen, es decir, es posible. De hecho, deciros que el agua osmotizada es un agua de ultra alta calidad. Y lo que os decía, es mucho más fácil desalar, osmotizar agua residual que agua de mar, porque el agua de mar tiene una concentración de sal elevadísima, con lo cual la presión que tienes que aplicar para poder desalar agua de mar es muy alta. Con lo cual, a nivel de sostenibilidad, es mucho más sostenible y eficiente desalar agua residual tratada que agua de mar.
Por lo tanto, no le tengamos miedo a la reutilización. Sabéis que Barcelona, sin ir más lejos, está reutilizando parcialmente el agua, porque la salida de la depuradora se está bombeando a escasos kilómetros aguas arriba de la captación de la ETA. Con lo cual, aunque sea una reutilización indirecta, porque a día de hoy en España y en Europa no se puede hacer una reutilización directa. O sea, Singapur y California han legislado para que se pueda. En España y en Europa todavía no se puede. Pero sí hay herramientas para poder hacer una reutilización indirecta que en los sitios en los que hay escasez de agua tiene mucho sentido. Contaros que, por ejemplo, en Galicia hay pueblos, en Galicia, anda que no llueve en Galicia, pues en Galicia hay pueblos que es, incluso industrias que se han quedado sin agua, industrias papeleras que tienen un consumo de agua muy grande, han tenido que parar su actividad durante meses porque los ríos, pues en determinadas épocas del año, hay sequías en Galicia que no se habían visto desde en registros históricos y por lo tanto, por primera vez en la historia, esta industria papelera, que tiene muchos años, ha tenido que parar su actividad perdiendo cifras millonarias por no tener disponible agua. Con lo cual, os animo a todos los industriales a que manejéis bien vuestros riesgos y que si hay que invertir en agua para poder tener un plan B, es muy importante hacerlo. Y el reuso de agua residual tratada es una herramienta más dentro de la caja de herramientas que tenemos que tener disponible por si así fuese necesario. Y un poco en relación, dice, las actuales ETAP son capaces de eliminar herbicidas, pesticidas y también metales pesados. Pues con las etapas de hoy, concatenando elementos tecnológicos, se puede eliminar prácticamente todo lo que se quiera y de lo que hoy hay límites de cuantificación, que además deciros que los límites de cuantificación de los cromatógrafos y de los equipos de medida, pues cada vez son menores. Con lo cual, tecnología existe toda la que queráis y voy concatenando elementos, hay carbones activos, hay membranas de ósmosis inversa, hay tecnologías pues por ejemplo, de oxidación avanzada que permiten oxidar todo tipo de pesticidas. Tecnologías hay muchas. El tema es el coste. ¿Cuánto me cuesta y cuánto tiene que pagar el ciudadano por la factura del agua? ¿Vale? Y aquí sí quería destacar que, curiosamente, en Europa, los países con más escasez de recurso hídrico, el sur, tienen las facturas de agua más baratas, lo cual no tiene ningún sentido, porque, por desgracia, para que la gente cuide un elemento, pues tiene que venir reflejado, de hecho lo exige la normativa europea, que es que el que contamina o el que consume paga, ¿no? Es decir, cuanto más consumo, más debería pagar. Y por lo tanto es muy importante que si mi recurso es escaso, se me traslade en la factura mensual para que yo me conciencie de lo importante que es el recurso. Entonces, yo creo que ese ejercicio es muy importante que lo hagamos y que la gente sea consciente de que tener una etapa que elimina pesticidas, que elimina todo tipo de sustancias, se puede hacer, pero que tiene un coste asociado y que alguien lo tiene que asumir. Bueno, y la última pregunta, ¿ves favorable la evolución de la innovación en el sector del tratamiento de aguas? ¿Cómo? Sin duda, sin duda. Yo creo que ahí la verdad es que en los últimos años, en los últimos 20 años, yo diría, se ha notado un cambio importante. O sea, yo creo que es un sector, pues, históricamente muy conservador, pues la verdad es que la forma de trabajar histórica había funcionado bastante bien, pero es verdad que la aceleración del cambio climático, el crecimiento de las ciudades, las necesidades de más agua, la mejora de los métodos analíticos, yo creo que está haciendo que, o incluso lo que os decía, pues industrias o pueblos que no habían tenido escasez de agua jamás, pues de repente sí la tienen. Os cuento otro ejemplo. Nos están llamando clientes industriales porque su captación de agua de río, de repente ese río está, si está pegado al mar, pues de repente el mar, como el nivel del mar está subiendo, está entrando parte de la salinidad al río del que captan, con lo cual se le dificulta el tratamiento de ese agua. Podría pasar lo mismo en agua potable. Entonces, muchas veces la necesidad agudiza el ingenio, ¿no? Y cuando te enfrentas a problemas nuevos que no existían, tienes que tener soluciones nuevas. Con lo cual, pues además, sabéis que en el sector del agua la legislación te empuja y las directivas europeas te van exigiendo cada vez más. Ahora, por ejemplo, en agua potable nos exigen minimizar las pérdidas de agua.
ya se están desarrollando innovaciones en las que utilizando imágenes satelitales se detectan fugas de agua en las redes que están enterradas, que no se ven al ojo humano. Con lo cual, la verdad es que la innovación, yo creo que no se está innovando al nivel que se puede innovar en el sector telecomunicaciones o en el sector energético, pero sí que se nota que, sobre todo en digitalización y en aplicación de nuevas tecnologías para mejorar eficiencias o calidades de tratamiento, sí se está viendo en los últimos años que está entrando. O sea que yo soy optimista y tenemos Mismo. muy buenas universidades en España, tenemos centros tecnológicos potentes, departamentos de innovación de empresas, tanto públicos como privadas, que se estrujan el cerebro para desarrollar nuevas soluciones mejores y más eficientes. Por lo tanto, yo creo que hay futuro para la innovación. Desde luego que sí, pues qué bien terminar así con una visión tan positiva. Gracias, José Ramón, por compartir tu valiosa experiencia y visión sobre la innovación y esta gestión sostenible del agua. Ha sido un placer y un privilegio conocer estas soluciones y proyectos que están pues, cambiando, ¿no? Un poco el futuro. Y a todos los asistentes, gracias por participar. Esperamos que este webinar haya inspirado nuevas ideas y acciones. Y les recordamos que nuestro próximo webinar será el jueves 21 de noviembre, donde hablaremos sobre agua y agricultura. La agricultura se lleva un porcentaje del consumo de agua importante en España. Tendremos el honor de tener el webinar con Santi Singla, así que os animo a que os anotéis, os apuntéis al siguiente webinar. Y gracias, José Ramón. Ha sido fantástico. Muchas gracias a vosotros y a la Fundación y nos vemos en futuras actividades. Gracias, hasta luego. Hasta Buenas tardes luego. a todos.